El 25 de septiembre del año 1066, en una verde planicie al este de York, se libró una batalla que marcaría el ocaso definitivo de la era vikinga. La batalla de Stamford Bridge fue un choque brutal entre dos mundos, una lucha que selló el destino de los guerreros del norte y reconfiguró el poder en las islas británicas. Muchos historiadores la consideran no solo el fin de una invasión, sino el último aliento de la supremacía vikinga en Europa occidental. La historia comienza meses antes, cuando Harald Hardrada, rey de Noruega y veterano de 1000 guerras, decidió reclamar el trono de Inglaterra. Según él, existía una promesa ancestral, un pacto entre su predecesor y el anterior rey anglosajón. Pero más allá de los argumentos legales, su campaña era parte del último intento de los vikingos de recuperar el poder en una isla que habían asolado, gobernado y moldeado durante siglos. Hardrada no venía solo. Se unió a él Tostig Godwinson, hermano exiliado del rey inglés Harold II, quien deseaba venganza y poder. Juntos reunieron una fuerza considerable, algunos estiman entre 7 y 9 hombres, y desembarcaron en la costa norte de Inglaterra a mediados de septiembre. Atacaron y vencieron rápidamente a las fuerzas locales en la batalla de Fulford, tomando York poco después. El rey Harold II, que se encontraba en el sur esperando un posible ataque normando por parte de Guillermo de Normandía, reaccionó con velocidad impresionante. En apenas 4 días, recorrió casi 300 kilómetros con su ejército, marchando desde Londres hacia el norte, sorprendiendo a los vikingos en Stamford Bridge. Lo que ocurrió allí no fue solo una batalla, fue una masacre inesperada. Los vikingos, confiados por sus victorias previas, estaban mal preparados. Muchos no llevaban armadura pesada. Algunos incluso no tenían sus escudos ni sus cascos, creyendo que la paz se había sellado. La ofensiva sajona fue rápida, disciplinada y devastadora. Las crónicas anglosajonas cuentan que un solo guerrero vikingo, quizás un berserker, defendió el puente estrecho durante largo rato, matando a decenas y retrasando el avance inglés, hasta que fue abatido desde abajo por una lanza atravesando las tablas. El resto del ejército fue rodeado, aniquilado o capturado. Harald Hardrada cayó en combate, atravesado por una flecha en la garganta. Tostig también murió. Solo una pequeña fracción del ejército noruego regresó a casa en apenas 24 de las 300 naves que habían traído. La batalla fue una victoria rotunda para Harold II, pero también lo dejó exhausto y sin tiempo para descansar. Apenas 3 semanas después, tendría que enfrentarse a otro enemigo, mucho más decisivo: Guillermo el Conquistador, quien cruzó el Canal de la Mancha y lo derrotó en la batalla de Hastings. Inglaterra cambiaría de manos para siempre. Stamford Bridge fue, en muchos sentidos, el canto de cisne del poder vikingo. Una última ofensiva audaz, liderada por uno de los reyes más legendarios del norte. Con su derrota, la era de las grandes incursiones terminó. Ya no volverían a conquistar tierras. El mundo que habían dominado durante siglos se desvanecía con sangre sobre el campo inglés. La figura central de esta tragedia histórica fue Harald Hardrada, cuyo nombre significa el Severísimo o el Implacable. Y con razón, fue uno de los últimos grandes guerreros del viejo mundo vikingo. Nacido alrededor del año 1015,
Harald fue medio hermano de Olaf II de Noruega, San Olaf, y pasó su juventud luchando, viajando y acumulando experiencia militar fuera de Escandinavia. Tras la derrota de Olaf, Harald se exilió y su exilio se convirtió en leyenda. Sirvió como mercenario y comandante en la Guardia Varega del Imperio Bizantino, una fuerza de élite compuesta principalmente por escandinavos. Allí participó en campañas por Asia Menor, Sicilia, Jerusalén y los Balcanes, y amasó no solo fama, sino también una gran fortuna. Cuando regresó a Noruega, usó esa riqueza y prestigio para reclamar el trono. Gobernó con puño firme desde 1046 hasta su muerte, manteniendo a raya a sus enemigos internos y expandiendo la influencia noruega en el Atlántico Norte. Pero Harald no era solo un rey, era el producto final de una tradición guerrera que se remontaba a los días de Ragnar Lodbrok y los primeros Jarls del mar. En él convivían la ambición, la ferocidad y la convicción de que el destino podía torcerse por la fuerza de la espada. Su campaña hacia Inglaterra en 1066 no fue una simple aventura militar, fue un intento calculado de restaurar el dominio vikingo en una tierra que, durante casi 2 siglos, había vivido bajo la amenaza constante del norte. Del otro lado estaba Harold Godwinson, rey de Inglaterra desde enero de ese mismo año. Era un líder militar competente, pero enfrentaba amenazas por todos los flancos. Los reclamos del duque Guillermo de Normandía en el sur y los de Hardrada en el norte. Lo extraordinario fue su capacidad de maniobra. Tras enterarse del desembarco vikingo, Harold marchó a toda velocidad desde Londres con un ejército de infantería pesada. Cubrió más de 280 kilómetros en menos de una semana, sorprendiendo completamente a los invasores. Los relatos medievales describen a Harold como un líder carismático que luchó hombro a hombro con sus hombres. Un rasgo crucial en una época donde el honor del rey estaba ligado directamente a su presencia en el campo de batalla. Su victoria en Stamford Bridge fue vista como una hazaña táctica y física, no solo por la rapidez del desplazamiento, sino por la aniquilación casi total del ejército vikingo, que incluía algunos de los guerreros más temidos de Europa. Y sin embargo, la gloria duró poco. Apenas días después de la victoria, Harold recibiría noticias de otro desembarco, el de Guillermo de Normandía. Sin apenas descanso, tuvo que girar de nuevo hacia el sur, hacia la batalla que realmente sellaría el destino de Inglaterra. Así, la batalla de Stamford Bridge representa el final heroico de 2 tradiciones: la del rey vikingo, que conquista con espada y astucia, y la del monarca anglosajón que defiende su tierra hasta el final. Fue un encuentro entre gigantes que paradójicamente dejó el campo libre para que otro poder, el normando, con raíces vikingas pero cuerpo feudal, dominara lo que ninguno de ellos logró conservar. Desde una perspectiva militar y estratégica, la batalla de Stamford Bridge fue un caso extraordinario de rapidez táctica y brutalidad en el combate, pero también fue un ejemplo claro de cómo una victoria total puede ocultar una derrota inminente. La batalla en sí no solo representó el colapso de una invasión, sino que debilitó decisivamente la capacidad de defensa del reino anglosajón justo en el momento más crítico. El ejército de Harald Hardrada estaba compuesto en su mayoría por veteranos experimentados.
guerreros escandinavos curtidos en campañas por Rusia, el mar Báltico y Europa continental. Sin embargo, su gran error fue subestimar la capacidad de reacción del rey Harold II. Después de la victoria en Fulford, los vikingos habían dejado parte de sus tropas resguardando los barcos en Ricol y marcharon hacia York para tomar rehenes, creyendo que la ciudad se rendiría sin más. Lo que encontraron fue el ejército anglosajón completo, que había llegado mucho antes de lo esperado. Esta sorpresa cambió por completo el curso de la batalla. Se dice que muchos de los vikingos no llevaban sus cotas de malla por el calor y la confianza en la tregua pactada tras Fulford. Las fuentes contemporáneas describen el día como inusualmente caluroso, lo que afectó aún más la movilidad y resistencia de las tropas noruegas, acostumbradas al clima frío del norte. El despliegue en el campo fue otro factor decisivo. El estrecho puente sobre el río Derwent permitió a los ingleses bloquear a parte de los refuerzos vikingos. Aquí es donde entra el famoso relato del guerrero solitario que defendió el paso y mató a decenas de enemigos antes de ser derribado por debajo con una lanza. Aunque probablemente sea un embellecimiento épico, refleja el carácter brutal del combate cuerpo a cuerpo en ese escenario reducido. Una vez superado el puente, el ejército anglosajón rodeó y aplastó a los noruegos. Hardrada murió temprano en la batalla, de un flechazo en la garganta, lo que desmoralizó rápidamente a sus tropas. Tostig cayó poco después. El ejército vikingo se desintegró. De las más de 300 naves que habían traído, solo unas pocas decenas fueron necesarias para evacuar a los sobrevivientes. Fue una aniquilación total. Sin embargo, la victoria tuvo un alto coste. El ejército inglés había luchado duramente, recorrido cientos de kilómetros en poco tiempo y sufrido bajas importantes. Apenas 3 días después, Harold recibiría noticias. Guillermo de Normandía había desembarcado en el sur. Sin apenas tiempo para reorganizarse, el rey tuvo que marchar de nuevo otros 300 kilómetros hacia Hastings, donde lo esperaría un ejército fresco, mejor armado y reforzado con caballería pesada. Desde esta perspectiva, Stamford Bridge no fue solo la última gran batalla vikinga, fue una victoria trampa, brillante en el campo de batalla, pero fatal en sus consecuencias estratégicas. Harold ganó el norte, pero entregó el reino. Y así, el rugido final del mundo vikingo fue también el preludio silencioso del fin anglosajón. A nivel histórico y simbólico, la batalla de Stamford Bridge marcó un antes y un después. Fue mucho más que una victoria militar o una derrota vikinga. Fue el final visible de una era que había comenzado casi 3 siglos antes. En 793, cuando los primeros barcos escandinavos atacaron el monasterio de Lindisfarne y desataron el terror vikingo sobre Europa cristiana. Durante siglos, los vikingos fueron sinónimo de incursión, saqueo y conquista, pero también de colonización, comercio y transformación cultural. Fundaron ciudades como Dublín o York, Jorvik. Establecieron rutas comerciales que conectaban Escandinavia con Constantinopla y Bagdad y gobernaron extensos territorios en Irlanda, Inglaterra y Francia. Su influencia fue profunda y duradera. En Inglaterra, los vikingos no solo invadieron, también gobernaron. El Danelaw, el
El área bajo dominio escandinavo cubría gran parte del norte y este del país. Muchos anglosajones vivieron bajo leyes nórdicas, adoptaron nombres y costumbres vikingas y formaron parte de un tejido cultural híbrido. Incluso algunos reyes ingleses, como Canuto el Grande, fueron monarcas de un imperio escandinavo que incluía Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Pero para 1066, ese mundo estaba cambiando. Los vikingos ya no eran las hordas bárbaras que desembarcaban sorpresivamente en costas indefensas. Ahora eran reyes, príncipes y aristócratas con ambiciones políticas más que meramente guerreras. Harald Hardrada fue el último de su tipo, un caudillo de sangre real que aún creía que el trono se conquistaba con la espada cruzando el mar. Su derrota en Stamford Bridge no solo acabó con una invasión, sino con la idea misma del vikingo como conquistador dominante. Tras esa batalla, no volvería a existir una amenaza nórdica seria sobre Inglaterra. Las futuras generaciones de escandinavos se integrarían al orden europeo emergente, cristianizado, feudal, centralizado. Curiosamente, el fin del dominio anglosajón en Inglaterra, apenas semanas después, fue causado por una cultura que compartía raíces vikingas, los normandos. Guillermo el Conquistador descendía de Rollo, un jefe escandinavo que se asentó en Normandía en el siglo IX. Pero los normandos ya no eran vikingos, eran señores feudales, expertos en política, caballería y administración. Así, el mundo cambió no con una explosión, sino con una transición. Stamford Bridge fue el rugido final del viejo orden y Hastings, pocos días después, el comienzo de uno nuevo. La historia de los vikingos no terminó ahí, pero dejó de ser la historia de invasores para convertirse en la de pueblos que se integraban, transformaban y desaparecían como tales. Y en ese puente cerca de York, con espadas ensangrentadas, hombres agotados y un cielo que no distinguía vencedores de vencidos, se cerró el ciclo que había comenzado con fuego, mar y saqueo. Fue el fin de los vikingos como protagonistas de la historia europea. Lo que siguió fue la memoria y la leyenda. Hoy, la batalla de Stamford Bridge es recordada con menos notoriedad que Hastings, pero su importancia histórica es igual o incluso más simbólica. Representa el punto final de una civilización guerrera que durante siglos moldeó el destino de Europa. Aunque los vikingos seguirían existiendo como pueblo y cultura, su papel como fuerza militar dominante se extinguió aquel día, en ese campo inglés, bañado por sangre y sol tardío de septiembre. Los ecos de la batalla sobreviven en las crónicas anglosajonas, en las sagas islandesas y en los estudios de historiadores modernos. Para muchos arqueólogos e investigadores, Stamford Bridge no fue solo una contienda armada, sino el cierre de un ciclo geohistórico. La transición del poder tribal, descentralizado y pagano de los nórdicos hacia las monarquías cristianas, jerárquicas y feudales que dominarían la Europa medieval. En el imaginario colectivo, Harald Hardrada ha sido rehabilitado no como un invasor brutal, sino como el último gran guerrero vikingo, un estratega, un rey cosmopolita con experiencia bizantina, un caudillo de otro tiempo que se atrevió a desafiar un mundo que ya había empezado a dejar atrás su tipo de liderazgo. Su figura inspira novelas, videojuegos, documentales y obras de teatro. Su derrota lo convirtió no en un villano, sino en un símbolo épico
de resistencia y orgullo. Por su parte, Harold Godwinson encarna el valor, la rapidez y la lealtad a la tierra, pero también la tragedia del héroe que gana una gran batalla solo para caer poco después. Su victoria en Stamford Bridge, aunque brillante, no fue suficiente para detener la ola del cambio histórico que se aproximaba desde el sur. La zona donde tuvo lugar el enfrentamiento, Stamford Bridge, en Yorkshire, es hoy un pueblo tranquilo. Hay un modesto memorial, y cada año algunos entusiastas de la historia recrean la batalla con armaduras, escudos y estandartes. Pero más allá de la reconstrucción folclórica, la huella que dejó es más profunda. Nos recuerda que la historia no siempre se define por el tamaño del ejército o la duración del combate, sino por lo que termina cuando la batalla se acaba. En ese sentido, Stamford Bridge fue más que un enfrentamiento entre dos ejércitos. Fue la última exhalación de un mundo que ya no podía sostenerse con hachas, escudos redondos ni drácars. El rugido vikingo se apagó allí, y con él la era que había llevado a los pueblos del norte a conquistar medio continente. Lo que quedó fue la leyenda y el silencio después de la tormenta. En términos de legado, la batalla de Stamford Bridge ha sido históricamente subestimada, eclipsada por la magnitud política de la batalla de Hastings. Pero para los estudiosos del mundo vikingo, Stamford Bridge representa el final funcional y simbólico de la expansión nórdica. A partir de ese punto, los vikingos dejaron de ser percibidos como una amenaza continental para convertirse en parte de los reinos cristianos que antes habían atacado. Después de 1066, las incursiones vikingas cesaron casi por completo. Las razones son múltiples: cambios climáticos que afectaron las rutas marítimas, el fortalecimiento de reinos centralizados en Europa y la progresiva conversión al cristianismo de los pueblos escandinavos. Pero la derrota de Hardrada fue un detonante claro. Noruega perdió a su rey y a gran parte de su aristocracia guerrera en un solo día. El golpe fue tan profundo que no se registraron nuevas campañas ofensivas importantes desde sus costas durante décadas. A nivel interno, la propia Noruega entró en una fase de reorganización política. El vacío de poder fue ocupado por reyes más alineados con la estructura europea cristiana. Se consolidó el Estado, se impusieron leyes escritas y la cultura oral dio paso al registro en manuscritos. La figura del vikingo como guerrero libre, saqueador y mercenario se transformó. Lo que antes era el corazón de su identidad, la expedición armada por mar, fue reemplazado por el modelo feudal cristiano europeo, donde el prestigio se heredaba, no se conquistaba. En Inglaterra, aunque el peligro vikingo desapareció, su herencia quedó grabada en la tierra. Palabras nórdicas aún viven en el idioma inglés moderno. Nombres de pueblos, costumbres legales e incluso estructuras agrarias como el Thing, asamblea, dejaron su marca. La victoria anglosajona en Stamford Bridge fue efímera, pero el legado nórdico ya estaba integrado en la cultura local, incluso entre quienes lo combatieron. Curiosamente, el conquistador que finalmente dominaría Inglaterra, Guillermo de Normandía, era descendiente directo de vikingos, aunque cristianizado, feudal y adaptado al sistema continental. Así, aunque la era de los vikingos terminó como fuerza militar autónoma, su influencia siguió viva
a través de nuevas formas de poder, incrustadas en las coronas y estructuras que reemplazaron sus viejas hachas. En definitiva, Stamford Bridge no solo cerró una era, también selló una transición del caos a la estructura, de la oralidad a la escritura, del mar a la corte. Fue el momento en que los descendientes de Odín abandonaron la tormenta y entraron en la historia. Hoy, la batalla de Stamford Bridge es recordada no tanto por su duración, que fue corta, ni por su escala más contenida que otras campañas medievales, sino por su profundo valor simbólico. Representa el final de una era marcada por el acero, el mar y el mito. Fue el cierre definitivo del capítulo vikingo en la historia europea. Aunque la cultura vikinga ya llevaba décadas integrándose al mundo cristiano feudal, Stamford Bridge fue su acto final con nombre, fecha y sangre. Desde entonces, los vikingos dejaron de ser un poder militar autónomo. Sus descendientes se convirtieron en nobles feudales, cristianos devotos, comerciantes establecidos. Cambiaron el dracar por el castillo, el dios Thor por la cruz, el saqueo por la política. Harald Hardrada, en su caída, se convirtió en el último gran vikingo, un rey errante, curtido por guerras en Bizancio y en las estepas, que murió en un campo extranjero con la espada en la mano, fiel al antiguo ideal nórdico. Su derrota no fue solo personal, fue generacional. Su ambición de conquistar Inglaterra con el acero y el terror había llegado demasiado tarde, en un mundo que ya no tenía espacio para ese tipo de poder. Stamford Bridge, entonces, no fue solo una batalla, fue un funeral militar para una cultura guerrera, y como todo final épico, vino acompañado de ironía. Los vikingos, que durante siglos fueron la pesadilla de Europa, fueron derrotados por un ejército anglosajón que a su vez sería vencido semanas después por normandos de origen vikingo. Ese es el verdadero legado de Stamford Bridge, mostrarnos que el fin de una era no siempre llega con un cataclismo, sino con una batalla bien librada, un hombre cayendo entre miles y un río inglés que vio correr la última sangre vikinga. Después de eso, todo cambió. La tormenta se disipó, el mar enmudeció y el rugido de los vikingos se volvió historia. Gracias por ver y por acompañarme con esta historia. Si quieres seguir descubriendo más relatos fascinantes, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima.